Hola, mi nombre es Russell Mercer. Tengo 34 años y vivo en Madison, Wisconsin, un pequeño pueblo con calles bordeadas de árboles y atardeceres pintorescos y tranquilos. No soy del tipo de persona que suele hablar mucho de su vida, pero esta historia, creo, merece ser contada. Todo comenzó en una noche que jamás olvidaré. Una noche en la que el mundo entero que había construido de pronto tembló, como si estuviera a punto de derrumbarse. Antes de continuar, suscríbete, porque esta historia se vuelve cada vez más increíble. Y no olvides darle like al vídeo. Mi esposa Jennifer y yo tenemos una pequeña florería llamada Blossoming Days, en la esquina de la calle principal de Madison. La tienda no es grande, solo un espacio acogedor con estantes de madera repletos de claveles, rosas y margaritas. Cada día nos levantamos antes de que salga el sol, cuidamos con meticulosidad cada ramo y los envolvemos con esmero en papel craft rústico. El trabajo no es fácil, pero es todo lo que tenemos. Y gracias a él, con cada centavo ahorrado, con cada noche en vela cuadrando las cuentas, logramos comprar una casita en los suburbios. Esa casa, con su cerca blanca y un jardín lleno de flores silvestres, es nuestro mayor orgullo. No es solo un lugar donde vivir, es la prueba del sudor, las lágrimas y el amor que hemos puesto el uno en el otro. Aquella noche fatídica, estaba en casa, sentado en el viejo sillón del salón. La luz cálida de la lámpara iluminaba las fotos enmarcadas en la pared, nuestra foto de boda, Jennifer y yo sonriendo junto a nuestras primeras macetas de flores. Jennifer aún estaba en la tienda, atendiendo un pedido de último momento. Yo saboreaba un café, disfrutando de un raro instante de calma, cuando sonó el timbre. Era un timbre urgente, insistente, como si alguien intentara derribar la puerta más que tocarla. Fruncí el ceño, dejé la taza en la mesa y pensé que tal vez era un vecino necesitando ayuda. Pero al abrir la puerta, me quedé helado. Allí estaban mis padres, rígidos bajo la luz del porche, con el rostro tenso y los ojos cargados de un peso opresivo. A su lado estaba Grady, mi hermano menor, desaliñado, con el cabello hecho un desastre y la mirada esquiva. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué pasa? ¿Por qué están todos aquí? Pregunté, con la voz temblorosa por una premonición incómoda. Mi padre, George, no se molestó en saludar. Fue directo al grano. Russell, tenemos que hablar ahora mismo, dijo, con una voz helada, como si yo fuera un empleado que había cometido un error, no su hijo. Mi madre, Dorothy, permanecía en silencio, aferrando con fuerza su bolso, con los labios apretados en una línea tensa. Los invité a pasar, tratando de mantener la calma, aunque mi corazón empezaba a latir con violencia. ¿Qué es tan grave como para venir a estas horas? Pregunté, sentándome frente a ellos. De pronto, mi sala pequeña se sintió sofocante, como si todo el aire hubiera desaparecido. Mi padre carraspeó, clavando su mirada en mí, una mirada sin el más mínimo rastro de calor. Grady está en problemas. Debe dinero. Mucho dinero. Me giré hacia mi hermano, esperando una explicación. Murmuró algo ininteligible, pero alcancé a escuchar palabras como inversión y error. La rabia comenzó a hervirme por dentro. ¿Cuánto? Pregunté con dureza. $150,000, respondió mi padre por él, como si fuera una cifra normal. Sentí que la sangre se me subía a la cabeza, pero antes de que pudiera hablar, mi madre intervino con una voz temblorosa pero firme. Russell, eres su hermano mayor. Tienes que ayudarlo. Es tu hermano. Casi me reí, pero no de diversión, sino de amargura. ¿Ayudar a Grady otra vez? Miré a mi hermano, el mismo que había sido consentido por mis padres desde la infancia, al que le dieron todo sin que jamás tuviera que esforzarse. Mientras yo trabajaba como lavaplatos en cafeterías o repartía paquetes bajo tormentas de nieve, él siempre fue protegido, celebrado como el hijo de oro. Creció rodeado de fiestas lujosas, viajes caros y, ¿ahora qué? Una deuda enorme por inversiones imprudentes. ¿Y cómo se supone que lo ayude? Dije, tratando de mantener la voz firme pese a la furia que me consumía.
Jennifer y yo no tenemos dinero extra para cubrir una deuda de ese tamaño. Mi padre frunció el ceño como si mi respuesta fuera un insulto. Tienes esta casa, dijo, con voz plana pero cortante como una cuchilla. Hipotécala. Usa el dinero para pagar la deuda de Grady. Es la única salida. Sentí como si me hubieran abofeteado. Esa casa, en la que Jennifer y yo habíamos puesto cada gota de sudor y cada sacrificio, el lugar que contenía todos nuestros sueños, estaba siendo tratada por mis padres como algo desechable, como una ofrenda para cubrir los errores de Grady. Me levanté de golpe, con los puños apretados. No, dije, con la voz quebrada por la rabia. Esta casa es de Jennifer y mía. Trabajamos hasta el agotamiento para tenerla. No la voy a arriesgar por las estupideces de Grady. Por fin mi hermano habló, con una voz débil, casi suplicante. Russell, no lo entiendes. Si no me ayudas, me matarán. ¿Quieres verme muerto? Me giré hacia él, con la furia estallando en mi interior. ¿Matarte? ¿Quién va a matarte, Grady? ¿A quién le debes? ¿Qué hiciste con ese dinero? ¿Volviste a apostar? ¿Lo metiste en algún proyecto turbio sin siquiera investigar? Ya casi gritaba, desbordando años de frustración contenida. Toda tu vida has sido mimado por mamá y papá. Te dieron todo lo que quisiste mientras yo apenas sobrevivía. ¿Ahora arruinaste tu vida y tengo yo que pagar el precio? Mi madre rompió a llorar, pero no por mí. Corrió hacia Grady, lo abrazó con desesperación, como si él fuera la víctima de esta historia. Russell, ¿cómo puedes decir esas cosas? Es tu hermano. ¿No piensas en él? Eres tan egoísta. Me quedé paralizado. ¿Egoísta? ¿Yo? El que se había partido la espalda trabajando para construir esta vida, acusado de egoísmo por negarse a sacrificarlo todo por mi hermano? Miré a mi padre, esperando al menos un gesto de justicia, pero solo negó con la cabeza, con los ojos cargados de decepción. Si no ayudas, no nos consideres más tu familia, dijo con voz baja, pero afilada como un cuchillo. Sus palabras me golpearon como un mazo en el pecho. Quise gritar, preguntarles cuándo fue la última vez que me trataron como parte de esa familia, pero la garganta se me cerró. Solo los vi levantarse y salir de mi casa junto a Grady, sin despedirse. La puerta se cerró de golpe, dejándome en un salón que de repente parecía más frío que nunca. Me dejé caer en el sillón, con la mente dando vueltas. Esa pequeña casa, donde Jennifer y yo habíamos reído, soñado y planeado nuestro futuro, se había convertido en un campo de batalla. Todo lo que había construido, todo lo que amaba, estaba bajo amenaza. Apreté los puños, luchando por contener las lágrimas que empezaban a brotar. No lloraba por la amenaza de mis padres, sino porque en el fondo me di cuenta de que nunca había tenido una familia de verdad. Los carillones de viento en el porche tintineaban con la brisa nocturna, como si anunciaran la tormenta que se avecinaba. Sabía que Jennifer volvería pronto a casa y tendría que contarle todo. Me quedé sentado en la sala, que ahora parecía fría, mientras la luz amarilla de la lámpara iluminaba los cuadros en la pared. Cada foto era un pedazo de la felicidad que Jennifer y yo habíamos construido. El día de nuestra boda, el momento en que cortamos la cinta al inaugurar la florería, la sonrisa radiante de Jennifer cuando armó su primer ramo perfecto de margaritas. Recuerdos que antes me reconfortaban y ahora se clavaban como cuchillos en mi pecho. El sonido de la cerradura me sacó de mis pensamientos caóticos. Jennifer entró, con el cabello castaño alborotado por el viento y el abrigo delgado húmedo por la lluvia. Sonrió, esa sonrisa suave que siempre lograba que el mundo se sintiera menos hostil. Pero cuando sus ojos se cruzaron con los míos, la sonrisa se desvaneció. «Russell, ¿qué pasa?», preguntó con voz cargada de preocupación. Dejó su bolso a un lado y corrió hacia mí, apoyando sus pequeñas manos sobre mis hombros como si quisiera asegurarse de que yo estaba bien. La miré, intentando encontrar las palabras, pero la garganta se me cerró. ¿Cómo podía decirle que mi familia me había exigido hipotecar nuestra casa, ese hogar en el que habíamos puesto todo nuestro esfuerzo y amor?
¿Cómo podía contarle que estaban dispuestos a desheredarme por negarme a salvar a Grady de sus propios errores? Jennifer se sentó a mi lado. Sus ojos cálidos y marrones se clavaron en los míos, pacientes, sin apuro, esperando a que hablara. Su paciencia solo aumentaba mi culpa. Finalmente, respiré hondo y todo salió de golpe, como una presa que se rompe. Le conté sobre mis padres y Grady llegando sin aviso, sobre la deuda enorme que él había acumulado, sobre cómo mis padres insistían en que hipotecara la casa para rescatarlo. Le hablé de su favoritismo de siempre y de la amenaza de romper todo lazo conmigo si me negaba. Mi voz temblaba, oscilando entre la rabia y la angustia. Sentía como si estuviera abriendo una herida vieja, mostrando el dolor que había intentado enterrar durante años. Jennifer escuchó en silencio, sin interrumpir, pero sus ojos se fueron enrojeciendo. Cuando llegué a la parte en que mis padres se marcharon lanzándome su ultimátum, ella apretó mi mano con fuerza. «Russell», dijo, con voz temblorosa pero firme. «Esta casa es nuestra. Nadie, ni siquiera tu familia, tiene derecho a arrebatárnosla. Nadie puede obligarte a sacrificar lo que hemos construido». La miré, desbordado de gratitud, aunque también desgarrado por el dolor. «No lo entiendes, Jennifer», susurré. «Son mi familia. Por mucho que me hayan tratado así, siguen siendo mis padres. Si me niego, nunca me lo perdonarán. Pero si acepto, lo perderemos todo». Bajé la cabeza, sintiendo el peso de ese dilema aplastándome como una roca. De un lado estaba nuestro hogar, el lugar donde Jennifer y yo soñábamos con un futuro feliz. Del otro, mi familia, que a pesar de la amargura, no podía terminar de abandonar. Jennifer me rodeó con sus brazos. «Creo en ti, Russell», susurró. «Siempre has encontrado la forma de lograr lo imposible. Vamos a enfrentar esto juntos, ¿de acuerdo?» Sus palabras fueron como una brisa suave que calmaba un poco la tormenta en mi corazón, aunque no la disipaban por completo. Asentí, aunque mi mente seguía en caos, y la abracé con fuerza, como si fuera mi único ancla en ese momento. Esa noche me acosté sin poder dormir. A mi lado, Jennifer ya había caído en un sueño profundo, y su respiración constante era el único sonido en la habitación. Pero en mi cabeza resonaban una y otra vez las palabras de mi padre: «Si no ayudas, no nos consideres más tu familia». Cerré los ojos intentando apartar esas frases, pero los recuerdos regresaron, afilados y dolorosos como fragmentos de vidrio roto. Recordé mi infancia junto a Grady en nuestra casa estrecha, a las afueras de Madison. Yo era el hermano mayor, pero para mis padres siempre fui invisible. Grady, con su sonrisa encantadora y su carácter extrovertido, era el centro de su mundo. Cuando yo sacaba buenas notas, apenas me dirigían un gesto distraído. Pero si Grady ganaba un partido de baloncesto juvenil, la casa entera se llenaba de fiesta. Recordé ceder mis juguetes o darle a él las mejores porciones de comida porque mamá decía: «Grady es más chico, tienes que dejar que lo tenga». Recordé noches enteras sentado solo en mi cuarto, escuchando las risas de mis padres con Grady afuera, sintiéndome un extraño dentro de mi propia casa. Con el tiempo, el favoritismo no desapareció. Mientras yo trabajaba incansablemente para ahorrar para la universidad, a Grady le financiaban vacaciones lujosas. Cuando Jennifer y yo nos casamos, mis padres asistieron con gestos fríos y poco entusiasmo. Pero cuando Grady compró su primer coche con un préstamo, se lo contaron orgullosos a todo el vecindario como si fuera un triunfo familiar. Yo intentaba que no me afectara, me concentraba en construir mi propia vida. Pero ahora, incluso esta casa, nuestro mayor logro, estaba amenazada por ese mismo favoritismo. A la mañana siguiente, un tenue rayo de sol se filtraba por la ventana, dejando líneas doradas sobre el suelo de madera. Nuestra casa, que normalmente se sentía cálida y llena de vida, ahora estaba envuelta en una atmósfera pesada. Me senté a la mesa del desayuno, con el café frío en la taza. Jennifer estaba frente a mí, removiendo lentamente su avena con una cuchara, pensativa, como si buscara la forma de romper el silencio. El desayuno,
que solía estar lleno de charlas sobre nuevos arreglos florales o planes de fin de semana, ahora estaba dominado por el incesante tic-tac del reloj de pared. Finalmente, Jennifer dejó la cuchara, respiró hondo y me miró fijamente. «Russell, ¿y qué hay de León?», preguntó con voz suave, pero cargada de una preocupación que había guardado desde la noche anterior. «León». Solo escuchar su nombre hizo que mi corazón se apretara, en un latido discordante, a la vez doloroso y cálido. León era el hijo de Grady, un niño de 12 años con ojos que brillaban como la luz del sol filtrándose entre las hojas, y una sonrisa tímida como una flor que recién empieza a abrirse. Su madre, mi cuñada, había fallecido en un accidente de coche hacía algunos años, dejando un vacío irreparable en su vida. Su muerte no solo le arrebató a León a su madre amorosa, también dejó una cicatriz profunda en Jennifer y en mí. Nosotros, que llevábamos años casados sin poder tener hijos, encontramos en León una chispa de luz, un sueño no cumplido. El sueño de ser padres. Desde que León era un pequeño de 3 años, con mejillas regordetas y un osito de peluche gastado entre sus brazos, Jennifer y yo lo quisimos como si fuera nuestro hijo. Aún recuerdo el día en que entró por primera vez en nuestra florería, Blossoming Days. Sus manitas aferraban el peluche mientras sus grandes ojos se maravillaban con las margaritas blancas que decoraban los estantes. Jennifer se agachó, le sonrió con dulzura y le entregó una flor. «León, ¿te gustan las flores?», le preguntó, con una voz tan suave como una canción de cuna. Él asintió, y su sonrisa iluminó el lugar como un sol de verano. Desde ese momento, nuestros corazones le pertenecieron. Cada vez que León nos visitaba, corría por la tienda contando historias de su jardín de infancia o compartiendo sus sueños inocentes de ser astronauta o de pintar el mundo entero en una hoja gigante de papel. Esos breves instantes llenaban el vacío de nuestro corazón, ese hueco que ardía con el deseo de tener un hijo propio. Llevábamos 6 años casados y todavía no teníamos hijos. En todo ese tiempo, cada prueba negativa, cada vez que un médico nos decía con suavidad, «tengan un poco más de paciencia», yo veía los ojos de Jennifer nublarse de lágrimas. Yo la abrazaba, ocultando mi propio dolor, pero por dentro también me estaba rompiendo. Soñábamos con un hijo. Con alguien a quien amar, criar y escuchar reír dentro de nuestra pequeña casa de los suburbios de Madison. Pero el destino no nos había sonreído, y esa ilusión seguía ardiendo como una llama imposible de apagar. Recordé las tardes de verano, cuando León era más pequeño y se sentaba en el suelo de la tienda con lápices de colores, dibujando figuras infantiles, un padre, una madre y un niño en el centro, todos tomados de la mano bajo el sol. Una vez levantó la vista, con los ojos brillantes, y preguntó: «Tío Russell, tía Jennifer, ¿puedo llamarlos mamá y papá?». Esa pregunta nos dejó paralizados, con el corazón detenido por un instante. Jennifer lo abrazó con fuerza, llorando, mientras yo solo pude asentir, incapaz de hablar por el nudo en la garganta. En el fondo, siempre deseamos que León pudiera ser nuestro, que se convirtiera en una parte permanente de nuestras vidas. Y a través de sus ojos vi que él también anhelaba lo mismo, un hogar verdadero donde se sintiera amado y protegido. Pero ahora, mientras Grady nos arrastraba a su desastre y mis padres exigían hipotecar la casa para salvarlo, la imagen de León se me imponía más clara que nunca. Si no ayudábamos a Grady, si caía más hondo en sus deudas, ¿qué sería de León? Ese niño inocente, al que queríamos como propio, se vería arrastrado a un torbellino de miseria sin nadie que lo protegiera. Miré a Jennifer, intentando encontrar palabras, pero mi garganta estaba seca. «Grady», murmuré con la voz quebrada. «Si no lo ayudamos, si se hunde del todo, ¿quién sabe qué pasará con el futuro de León?». Jennifer asintió, con los ojos brillando de tristeza. «Sé que te preocupa León», susurró. «Pero, Russell, si hipotecamos la casa, lo perderemos todo. La florería, nuestros sueños, este hogar, ¿cómo vamos a empezar de nuevo?». Su voz temblaba, no por miedo, sino porque ella también estaba dividida entre el amor por León y el terror de perder todo lo que habíamos construido con tanto esfuerzo. Nos quedamos en silencio. El reloj seguía marcando los segundos, recordándonos que el tiempo no se detiene por nadie.
Finalmente, tomé la mano de Jennifer, sintiendo el calor de su palma. «Jen», dije, con voz baja pero firme. «No podemos dejar que León siga sufriendo. Esta casa importa, pero León, él es nuestra familia. Si no lo protegemos nosotros, ¿quién lo hará?» Jennifer me miró, con lágrimas desbordando en sus ojos. Apretó mi mano como si me entregara su fuerza. «Tienes razón», susurró. «Lo haremos por León. Pero, Russell, tenemos que ser cuidadosos. Esta será la única vez, ¿de acuerdo? No podemos dejar que Grady arrastre nuestras vidas con él». Asentí, con el corazón pesado pero aliviado en parte. Habíamos tomado una decisión. Íbamos a hipotecar la casa para ayudar a Grady a pagar su deuda. No por él, sino por León. Era el mayor sacrificio que Jennifer y yo habíamos enfrentado, pero por ese niño estábamos dispuestos a correr el riesgo. Esa misma tarde levanté el teléfono, con la mano temblando mientras marcaba el número de mis padres. Sonó varias veces antes de que mi madre contestara. «Russell», su voz sonó sorprendida, pero esperanzada. «Lo haré», dije, con tono rígido. «Hipotecaré la casa para ayudar a Grady». Hice una pausa y añadí. «Pero escuchen bien, esta es la única vez. No quiero volver a recibir otra petición como esta». Al otro lado, escuché un suspiro entrecortado de mi madre. «Oh, Russell, eres un buen hermano. Sabía que no lo abandonarías», dijo, desbordada de alivio. Siguió agradeciéndome como si acabara de salvar al mundo. Pero en mi corazón no había alegría. Después llamé a Grady. Contestó al primer timbrazo, con la voz temblorosa. «Russell, ¿me llamas por eso?» «Sí», respondí, esforzándome por mantener la voz firme. «Jennifer y yo hipotecaremos la casa para ayudarte a pagar la deuda. Pero escucha bien, Grady, esta es la última vez. ¿Lo entiendes? La última». «Oh, Russell, gracias de verdad. No sabes lo que esto significa para mí. Te juro que voy a cambiar». Lo interrumpí antes de que siguiera con promesas vacías. «Solo haz lo correcto por León. No dejes que sufra más por tu culpa». Colgué sin esperar respuesta. El teléfono cayó sobre la mesa, y yo me dejé caer en la silla, sintiéndome como si acabara de firmar un pacto con el diablo. Jennifer se acercó y posó una mano en mi hombro. «¿Hicimos lo correcto, Russell?», me preguntó, con voz suave pero cargada de preocupación. La miré y esbocé una sonrisa forzada. Por León teníamos que hacerlo. «Pero, Jen, te prometo que no dejaré que lo perdamos todo». Esas palabras fueron una promesa para Jennifer, para León y para mí mismo. Pero, en lo más profundo, sabía que el camino que nos esperaba no sería fácil. Aquella noche, Jennifer y yo nos sentamos en la mesa de la cocina, rodeados de papeles, formularios del banco y contratos de hipoteca. Los números fríos parecían amenazar con devorar nuestro hogar. Afuera, la lluvia caía sin piedad. El trueno rugía, sacudiendo la casa como si el cielo mismo desaprobara nuestra decisión. De repente, unos golpes urgentes en la puerta interrumpieron el aullido de la tormenta. Mi corazón dio un brinco, sobresaltado. «¿Quién puede ser a estas horas?», susurró Jennifer, con los ojos llenos de inquietud. Me levanté apresuradamente y caminé hacia la puerta, intentando apartar la creciente sensación de temor. La abrí y me quedé paralizado. Allí estaba León, empapado de pies a cabeza, con el agua de lluvia escurriéndole por el rostro pálido. Apretaba contra su pecho una vieja mochila, y sus pequeños hombros temblaban bajo el viento helado. Sus ojos, normalmente llenos de vida, estaban rojos, cargados de miedo y desesperación. «Tío Russell», su voz se quebró, mezclándose con el sonido de la lluvia. «Ya no puedo quedarme allí. Me escapé. Tengo que decirte la verdad». Me quedé paralizado en la entrada, como si me hubieran congelado. «¿La verdad? ¿Qué verdad?». Antes de que pudiera preguntar más, Jennifer corrió hacia nosotros y lo jaló adentro. «Dios mío»,
León, estás empapado, exclamó con voz temblorosa de pánico. Sacó una toalla del armario, lo envolvió con cuidado y luego fue a la cocina para calentarle una taza de leche. Yo me quedé quieto, mirando a León, intentando descifrar algo en sus ojos. Pero lo único que encontré fue un dolor crudo y profundo, como si cargara el peso del mundo entero sobre sus pequeños hombros. León, cálmate, dije, forzando la voz a sonar lo más suave posible, aunque mi corazón latía con fuerza. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué estás aquí a medianoche? Me senté frente a él y puse una mano sobre su hombro. Sentí como su cuerpo temblaba todavía. León bajó la cabeza, aferrando su mochila como si fuera lo único que lo mantenía entero. Dudó unos segundos, con los labios temblorosos, hasta que estalló en lágrimas. Sus sollozos ahogados se mezclaron con el golpeteo de la lluvia, desgarrándome el corazón. «Tío Russell», escuché a papá hablando por teléfono, balbuceó, con voz entrecortada. Dijo que mamá no murió en un accidente. Que él lo arregló, por el dinero del seguro. El aire de la casa pareció volverse sólido. Sentí que la sangre se me iba del cuerpo. Jennifer, que volvía con la taza de leche caliente, se quedó helada. La dejó caer al suelo y el sonido de la porcelana al romperse retumbó por la sala, aunque nadie se inmutó. Corrió hacia León y lo abrazó con fuerza, como si intentara protegerlo de sus propias palabras. «León, ¿qué estás diciendo?», susurró, atónita. «¿Estás seguro? ¿Pudiste haber escuchado mal?». Pero León negó con la cabeza, las lágrimas corriéndole por las mejillas. «No me equivoqué, tía Jennifer. Lo escuché claramente. Papá dijo que si no hubiera sido por ese dinero del seguro, no habría sobrevivido tanto tiempo. Ya lo había oído antes, cuando está borracho. Se culpa, pero cuando habla con otros, su voz es fría, como si ni siquiera lo lamentara». Me quedé ahí, entumecido. Las palabras de León eran como golpes de martillo. Mi cuñada, su muerte había sido causada por mi propio hermano. El estómago se me revolvió, una mezcla de rabia y horror ardiendo dentro de mí. Pero antes de que pudiera hablar, León continuó, con voz más baja. «Últimamente, papá grita mucho conmigo», dijo, mirando al suelo. «Me culpa de sus deudas, dice que soy una carga». Se detuvo, respiró temblorosamente y luego se arremangó despacio. En su brazo delgado aparecieron moretones oscuros y morados, una prueba brutal de la crueldad que había soportado. Jennifer sollozó y lo abrazó con más fuerza, sus lágrimas cayendo sobre el cabello empapado del niño. «Oh, León», murmuró, rota por el dolor. Apreté los puños, mi cuerpo entero temblando de furia. Cada moretón en el brazo de León era como un cuchillo atravesándome el corazón. «Grady, ¿cómo se atreve a ponerle una mano encima a su propio hijo?», dije con voz irreconocible, apenas un gruñido ahogado de rabia. Me incliné hacia León. «No tienes que volver allá», le prometí con el alma. «Te quedarás aquí conmigo y con la tía Jennifer. Te lo juro, voy a protegerte». No dudé ni un segundo al decirlo. Era una promesa que me nacía desde lo más profundo. Miré a Jennifer y ella asintió con lágrimas en los ojos, llenos de dolor pero también de determinación. En ese instante supimos que todo había cambiado. La casa, la deuda, las amenazas de mis padres, todo palidecía frente a la verdad atroz que León acababa de revelar. Me levanté y caminé hacia la ventana, observando la lluvia torrencial en la oscuridad. El trueno retumbaba, reflejando la tormenta dentro de mí. Hasta ese momento yo estaba dispuesto a sacrificar nuestra casa por Grady, por León. Pero ahora entendía que salvar a Grady no era la forma de protegerlo. Grady no lo merecía. Pero León, ese niño tembloroso en los brazos de Jennifer, merecía una vida segura, una vida llena de amor. Y yo, sin importar qué tormentas llegaran, me encargaría de que nunca volviera a sufrir. Aquella noche no pude dormir. Me quedé tendido en la cama, mirando el techo, con las palabras de León repitiéndose como cuchillas en mi mente. Lo arregló por el dinero del seguro. Grady,
El hermano que siempre creí simplemente irresponsable se revelaba ahora como un monstruo. No solo había maltratado a su propio hijo, sino que quizás había estado involucrado en la muerte de mi cuñada. Cada vez que recordaba los moretones en el frágil brazo de León, la rabia se encendía en mí como un incendio fuera de control. Pero junto a ella había un miedo helado. Si no actuaba rápido, León sufriría aún más. Podría perder todo su futuro atrapado en el espiral cruel de Grady. A mi lado, Jennifer tampoco conciliaba el sueño. La escuché suspirar y en la oscuridad buscó mi mano. «Russell», susurró con la voz gastada de tanto llorar. «Tenemos que hacer algo. No podemos dejar que León vuelva con él». Apreté su mano, asintiendo aunque ella no podía verme. «Lo sé», respondí, con voz baja pero firme. «Encontraré la forma. Te lo prometo». Al amanecer, mientras un sol pálido se filtraba entre las cortinas, ya tenía un plan. No podía quedarme de brazos cruzados, dejando que la rabia y el miedo me consumieran. Necesitaba ayuda. Alguien que conociera la ley, alguien capaz de enfrentar a Grady y proteger a León. El nombre de Marianne Doyle vino a mi mente. Una abogada reconocida en Madison, famosa por ganar casos de custodia complejos. Había escuchado a los vecinos hablar de ella, de cómo luchaba incansablemente para proteger a los niños maltratados. Si alguien podía ayudarnos, era ella. Llamé a su oficina esa misma mañana y, para mi alivio, me dieron una cita urgente por la tarde. Jennifer decidió quedarse en casa con León, asegurándose de que se sintiera a salvo tras la noche desgarradora. Antes de salir, me volví hacia él. Estaba sentado en el sillón, sujetando una taza de chocolate caliente que Jennifer le había preparado. Sus ojos aún estaban rojos, pero ya no se veían tan asustados. «Volveré pronto, León», le dije, forzando una sonrisa. «Quédate con la tía Jennifer, ¿de acuerdo?» Él asintió, apretando los labios, pero su mirada se cruzó con la mía llena de confianza. Ese momento alimentó mi determinación. Tenía que hacerlo, no solo por León, sino también por mi propia conciencia. La oficina de Marianne Doyle estaba en el centro de Madison, en un edificio pequeño pero elegante, con plantas verdes adornando la entrada. Al entrar, Marianne se levantó de detrás de su escritorio de roble y me dio la mano con un apretón firme. Estaba en sus 40, con el cabello rubio recogido con pulcritud y unos ojos agudos, aunque no fríos. «Señor Mercer», dijo con voz clara y serena. «Por favor, siéntese y cuénteme todo», dijo Marianne, señalándome la silla frente a su escritorio. Respiré hondo y, de pronto, toda la historia salió de mí como un río que rompe una presa. Le conté acerca de León, de los moretones en sus brazos, de su aterradora confesión sobre cómo Grady podría haber planeado la muerte de su esposa por dinero del seguro. Le hablé de las deudas gigantescas de mi hermano, de la presión de mis padres, de la decisión de hipotecar la casa, una decisión que ahora empezaba a cuestionar. Mi voz temblaba a ratos de rabia, y en otros momentos se quebraba al mencionar a León. No oculté nada. Sabía que, si quería salvarlo, debía confiar plenamente en esa mujer. Marianne escuchó atenta, tomando notas rápidas en un cuaderno, sin apartar los ojos de mí. A veces asentía, a veces fruncía el ceño, pero nunca me interrumpió. Cuando terminé, dejó la pluma a un lado y me miró con una mezcla de gravedad y empatía. «Russell», dijo con calma, «lo que me has contado es muy serio. Si lo que León afirma es cierto, Grady no es solo un padre irresponsable. Podría enfrentar cargos criminales. Pero necesitamos pruebas. Los moretones en el cuerpo de León son un comienzo, pero las declaraciones de un niño de 12 años sobre la muerte de su madre no bastarán en un tribunal. Necesitamos algo más concreto». Asentí, sintiendo una ola de impotencia que me ahogaba. «Lo sé», respondí. «Pero no puedo dejar que León vuelva con Grady. No está seguro. Él merece una vida mejor». Por primera vez desde que llegué, Marianne esbozó una leve sonrisa. «Estoy de acuerdo contigo», dijo. «Y haré todo lo que esté a mi alcance para ayudarte».
Pero antes de llevar esto a la corte, sugiero un paso previo, una confrontación directa con Grady. Si logramos que revele la verdad, o al menos que ceda en la custodia, tendremos una ventaja significativa. Una confrontación controlada, preparada con cuidado, podría hacer que se delate a sí mismo. El corazón me latía con fuerza. ¿Confrontar a Grady? Repetí, entre aterrado y enfurecido. Me lo imaginé frente a frente, interrogándolo sobre los moretones de León, sobre la muerte de mi cuñada. Una parte de mí quería golpearlo. Pero sabía que ese no era el camino. Si quería proteger a León, debía ser más inteligente. Está bien, dije finalmente, con la voz firme. Lo haré. Lo enfrentaré. Marianne asintió, un destello de aprobación brillando en sus ojos. Bien. Yo te ayudaré a prepararte. Necesitamos un plan concreto, las preguntas, la forma de abordarlo y la manera de mantener la calma frente a él. Grady puede negarlo todo, pero si manejas esto correctamente, podríamos lograr que cabe su propia tumba. Salí de la oficina de Marianne con sentimientos encontrados, ansiedad y determinación mezcladas en un nudo difícil de soltar. Al conducir de regreso a casa, las calles familiares de Madison parecían irreconocibles. Los árboles, las tiendas, los rostros que pasaban, todo era una neblina borrosa, eclipsada por la imagen de León y sus moretones. Sabía que la confrontación que se avecinaba no sería fácil. Grady, aunque cobarde, era astuto. No admitiría nada fácilmente. Pero no tenía alternativa. Por León, por Jennifer y por mí mismo, debía enfrentarlo, aunque eso significara destapar el pasado más doloroso de nuestra familia. Cuando regresé a casa, Jennifer y León estaban en la cocina. León acomodaba margaritas en un florero con sumo cuidado. Al verme entrar, levantó la vista y me regaló una pequeña sonrisa. «Tío Russell, hice esto para la tía Jennifer», dijo con voz suave pero orgullosa. Lo miré, sintiendo como el corazón se me llenaba de resolución. «Es hermoso, León», respondí, posando una mano en su hombro. «Haré todo para mantenerte a salvo. Te lo prometo». La tormenta dentro de mí no había desaparecido, pero ya no estaba solo. Con Jennifer a mi lado, con el apoyo de Marianne y, sobre todo, con León como razón para luchar, estaba listo para la confrontación que se acercaba. Grady pagaría, no solo por lo que le había hecho a León, sino por todo lo que había destruido en nuestra familia. Esa misma tarde acordé encontrarme con él en un viejo bar destartalado en la esquina de ELM Street, un lugar donde años atrás solíamos sentarnos juntos, riendo y soñando con el futuro. Entonces, aún conservaba la esperanza de que pudiéramos ser una verdadera familia. Pero ahora, al entrar y oler la mezcla rancia de cerveza y humo de cigarro, lo único que sentí fue un vacío helado. La lluvia seguía cayendo afuera, cada gota golpeando los ventanales con un ritmo pesado, como el latido de alguien que espera su sentencia. El aire dentro era sofocante, las luces de neón parpadeaban y apenas iluminaban las mesas de madera rayadas. Elegí un rincón apartado, me senté y apreté en mi mano el falso dispositivo USB que Marianne me había dado. Era solo una carcasa vacía, pero serviría como estrategia para presionar a Grady. Llegó tarde, como siempre. Entró tambaleante, con la ropa desaliñada y el cabello pegajoso por la lluvia. Sus ojos se movían inquietos, como si ya buscara una salida antes siquiera de empezar a hablar. Se sentó frente a mí, forzando una sonrisa débil. «Me llamaste para hablar del dinero, ¿verdad?», dijo con un tono entre broma y seriedad. «Ya te dije que si no ayudas, mamá y papá». «No se trata del dinero», lo interrumpí, mi voz tan fría como el hielo. Clavé los ojos en los suyos, sin darle espacio para huir. «Se trata de León y de la muerte de tu esposa». El aire entre nosotros se volvió helado. El rostro de Grady palideció, sus ojos parpadearon rápido, aunque intentó fingir calma. «¿De qué demonios hablas?», espetó, con la voz temblorosa, aunque aún desafiante. «¿Te volviste loco, Russell? No sé de qué estás hablando». No respondí de inmediato. En su lugar,
Saqué una foto de mi bolsillo, la que Jennifer había tomado esa misma mañana, mostrando los moretones en el brazo de León cuando sin darse cuenta se arremangó. La deslicé sobre la mesa, hasta dejarla justo frente a él. Los moretones oscuros resaltaban sobre la piel clara del niño, una acusación imposible de ignorar. León me lo contó todo, dije, con voz acerada. Me habló de cómo lo golpeas. Me habló de cuando, borracho, dejaste escapar que la muerte de tu esposa no fue un accidente. ¿Quieres explicarlo, Grady? Él miró la foto, las manos temblorosas, gotas de sudor formándose en su frente. Ese niño miente, gritó, aunque la voz se le quebraba, como si ni siquiera él creyera lo que decía. Solo intenta ponerme en tu contra. ¿Vas a creerle a un crío antes que a tu propio hermano? Apreté la mandíbula, conteniendo la rabia que hervía dentro de mí. Era el mismo de siempre, desviando, esquivando culpas. Pero esta vez no iba a permitir que escapara. Saqué el falso USB de mi bolsillo y lo dejé sobre la mesa con un golpe seco. León no solo habló. León no solo habló, dije, con la voz baja pero afilada como una navaja. Te grabó. ¿Quieres que entregue esto a la policía, a los tribunales? ¿Quieres que escuchen lo que dijiste borracho sobre el accidente de tu esposa? ¿Sobre cómo culpas a tu hijo y lo golpeas porque no puedes controlar tu propia vida? Grady se quedó en silencio. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, fijos en el USB. El sudor le corría por la frente. Su mano temblorosa buscó el vaso de whisky, pero no se atrevió a beber, como si temiera que cualquier movimiento lo delatara. No sabía que aquel USB no contenía nada, que era solo un ardid para acorralarlo. Pero al ver su pánico, supe que había funcionado. Russell, balbuceó, con la voz débil, casi suplicante. No lo entiendes. Yo no quise, yo. Basta, lo interrumpí, mi voz tan dura como el acero. No intentes justificarte. Solo tienes dos opciones. Una, llevo estas pruebas al juzgado. Perderás a León, tu libertad, si investigan la muerte de tu esposa, podrías pasar el resto de tu vida en prisión. O dos, cedes la custodia de León a Jennifer y a mí, aquí y ahora. Elige. El bar pareció quedarse en silencio absoluto. Afuera, la lluvia seguía cayendo, pero lo único que escuchaba era mi propio corazón golpeando en mis oídos. Grady me miraba con una mezcla de miedo y odio. Apretaba el vaso con tanta fuerza que parecía querer romperlo. «Me las vas a pagar», gruñó, con la voz baja y amenazante. «Si te atreves a ir contra esta familia, te arrepentirás». Esbocé una sonrisa fría, imperturbable. «No me importa», respondí, mi voz tranquila pero cortante como una hoja. «Lo único que me importa es que León tenga una vida real de ahora en adelante. Sin golpes, sin culpas. Haz tu elección, Grady. El reloj corre». Él miró la foto de León, luego el USB, y volvió a mirarme. Finalmente, como si se le hubieran drenado todas las fuerzas, sus hombros se desplomaron y agachó la cabeza. «Dame los papeles», murmuró, apenas audible. Marianne había preparado los documentos y yo los llevaba en mi maletín. Saqué el fajo de papeles y lo deslicé sobre la mesa junto con un bolígrafo. Grady lo tomó con la mano temblorosa, todavía con la mirada clavada en mí, como si quisiera atravesarme con sus ojos. Pero sabía que estaba acorralado. Firmó. Su firma torcida parecía una marca de su propia derrota. Cuando empujó los papeles de vuelta hacia mí, sentí que un peso se levantaba de mi pecho. Pero un nuevo dolor me atravesó. Ese era mi hermano, alguien con quien alguna vez había soñado compartir una vida de familia. Ahora no era más que una sombra consumida por sus errores. Guardé los documentos en mi maletín, me levanté y lo miré por última vez. «León está conmigo y con Jennifer ahora», dije con voz firme. «No te acerques jamás a él. Si lo haces, te juro que no me detendré aquí». Me di la vuelta y salí del bar, dejando a Grady solo con su vaso de whisky y su fracaso. Afuera, la lluvia seguía cayendo,
pero ya no sentía frío. Una chispa de luz se había encendido dentro de mí. León era oficialmente nuestro ahora. Jennifer y yo le daríamos el hogar y la vida que merecía. Sabía, sin embargo, que la lucha no había terminado. Mis padres no aceptarían esto con facilidad, y Grady, incluso después de firmar, aún podía causar problemas. Pero en ese instante, nada de eso importaba. Había hecho lo correcto. Y por León, estaba dispuesto a enfrentar cualquier desafío. Unos días después, la mala noticia llegó a oídos de mis padres. No me sorprendió cuando el timbre sonó con fuerza un sábado por la tarde, urgente, agudo, como una advertencia. Jennifer estaba en la florería y León en la sala, acomodando con cuidado un ramo de margaritas blancas que quería regalarle a su maestra. Lo miré, conmovido por su tímida sonrisa, pero un mal presentimiento aceleró mi pulso. Abrí la puerta, y allí estaban mis padres. El rostro de mi padre estaba encendido de ira, los labios de mi madre apretados, los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Sin pronunciar un saludo, entraron de golpe en la casa, como si fuera su territorio y no el mío. «Russell», rugió mi padre, su voz resonando en la pequeña sala y sobresaltando a León, que dejó caer una flor al suelo. «¿Cómo te atreves a traicionar a tu hermano? Forzándolo a ceder la custodia cuando está desesperado. Eso es un pecado». Golpeó la mesa con el puño, haciendo temblar el vaso de agua que había servido para León. El líquido se derramó por el borde. Me quedé inmóvil, sintiendo como si me hubieran abofeteado. ¿Traición? ¿Pecado? Miré a mi madre, esperando que intentara calmarlo, pero ella solo apretaba su bolso, con lágrimas corriéndole por las mejillas. «Russell, ¿cómo pudiste hacer esto?», sollozó, con la voz cargada de reproche. «Eres egoísta. ¿Cómo le quitas un hijo a su padre? Grady ya perdió a su esposa y ahora también a su hijo. ¿No tienes corazón?». Sus palabras se clavaron en mi pecho como un cuchillo. Inspiré hondo, me erguí y hablé con calma, aunque la rabia ardía dentro de mí. «¿Me llaman egoísta?», dije con voz baja, pero afilada. «¿Saben por lo que León ha pasado? Grady no solo lo descuidó. Lo golpeó. Esos moretones en sus brazos, ¿quieren verlos? ¿Y saben lo que dijo León? Que Grady admitió que la muerte de su esposa no fue un accidente, que fue un plan para cobrar el seguro». El aire en la sala se volvió denso, sofocante. Mi padre me fulminó con la mirada, abrió la boca, pero no salió palabra alguna. Mi madre negaba con la cabeza una y otra vez, como si se negara a creerlo. «Eso es mentira», gritó, con la voz quebrada por el dolor. «León es solo un niño. Está inventando eso para volverse contra su padre. Y tú, Russell, fuiste manipulado por tu esposa. Jennifer te puso en contra de tu propia familia». Un leve sonido me hizo girar. Allí estaba León, escondido detrás de la puerta de la cocina, con los ojos abiertos de par en par, lleno de miedo. La imagen me desgarró el corazón. Me acerqué a él, puse una mano en su hombro y lo apreté suavemente para tranquilizarlo, antes de volverme hacia mis padres. «Nadie me manipuló», dije, con la voz más firme que nunca. «Hice esto por León. Llegó a nosotros empapado por la lluvia, suplicando ayuda. Nos contó lo que Grady le hizo. Yo no le quité nada. Fue León quien decidió escapar de ese infierno. Yo solo hice lo correcto». Mi padre golpeó la mesa de nuevo, su rostro enrojecido como una brasa. «¿Lo correcto?», tronó, con la voz sacudiéndose de furia. «¿Llamas a traicionar a tu hermano lo correcto? De ahora en adelante ya no eres mi hijo, Russell. Te has cortado a ti mismo de esta familia». Sus palabras golpearon como un mazo, pero, curiosamente, no dolieron tanto como lo habrían hecho antes. Muy en el fondo, siempre supe que esa familia nunca había sido realmente mía. Mi madre se giró, secándose las lágrimas, aunque sus ojos ardían de resentimiento. «Te vas a arrepentir, Russell», susurró con voz helada.
Has destruido a esta familia. Tomó del brazo a mi padre y lo arrastró fuera de la casa, dejando sus acusaciones pesadas flotando en el aire. La puerta se cerró de un portazo y la casa quedó en silencio. Afuera, la lluvia continuaba con su ritmo constante, pero dentro de mí todo se había hecho añicos. Escuché unos pasos suaves y al voltear vi a León todavía allí, con los ojos enrojecidos y las manos fuertemente entrelazadas. Algunos vecinos nos observaban con curiosidad desde sus ventanas, pero no me importó. Me arrodillé frente a él, sujeté sus hombros y lo miré a los ojos. León, dije con voz suave pero firme, ya no tienes que tener miedo. No dejaré que nadie te haga daño. Sin importar quién sea, siempre te voy a proteger. Tú eres mi familia ahora. León apretó los labios, conteniendo las lágrimas, y luego se lanzó a mis brazos, abrazándome con desesperación, como si yo fuera su único ancla en el mundo. Lo abracé con fuerza, sintiendo su pequeño cuerpo temblar. Y en ese instante supe que todo dolor, toda pérdida, había valido la pena. Había perdido a mis padres, perdido la ilusión de tener una familia de sangre, pero había encontrado una verdadera familia. No en palabras vacías, sino en el amor y la responsabilidad que sentía por León. Jennifer regresó poco después, y cuando le conté lo sucedido, me tomó la mano, sus ojos llenos de dolor pero también de fuerza. Hiciste lo correcto, Russell, me dijo, con la voz temblorosa pero segura. Le daremos a León un hogar. Pase lo que pase, saldremos adelante. Asentí, abrazando a Jennifer y a León al mismo tiempo, con los ojos ardiendo de determinación. En los días que siguieron, León se mudó oficialmente a nuestra pequeña casa en los suburbios de Madison. Trajo consigo unas pocas prendas gastadas, una mochila raída y una caja de lápices de colores que atesoraba como si fueran oro. Al verlo de pie en la sala, abrazando su mochila, con los ojos llenos de timidez y esperanza, el corazón se me apretó. Aquella casa, que hasta entonces había sido solo el refugio de Jennifer y mío, se había convertido en un verdadero hogar para un niño que había soportado demasiado sufrimiento. Me arrodillé frente a él y sonreí. «Bienvenido a casa, hijo», dije. Su tímida sonrisa fue la mayor recompensa que podía haber esperado. La nueva vida de León comenzó con pequeños pero significativos cambios. Después de la escuela, iba en bicicleta hasta la florería, Blossoming Days, para ayudarnos. Se deleitaba acomodando margaritas blancas, atando con cuidado cintas en ramos de rosas, y a veces sugería, con timidez, combinaciones de colores que pensaba que a los clientes les gustarían. Jennifer, con su corazón generoso, siempre encontraba tiempo para él. Le cocinaba sus comidas favoritas, sándwiches de queso a la parrilla, sopa de calabaza y galletas con chispas de chocolate, que él proclamaba como las mejores del mundo. Todas las tardes se sentaba a su lado, preguntándole sobre sus tareas, sobre sus nuevos amigos, intentando compensar los años en los que había carecido de amor. Y poco a poco, comenzaron a notarse cambios positivos. León se fue soltando, sus sonrisas aparecían con más frecuencia, sobre todo cuando trabajábamos juntos en la tienda. Una tarde, mientras acomodaba un ramo de claveles, soltó de repente: «Papá Russell, ¿así se ve bien?». Me quedé congelado, el corazón saltándome en el pecho. Jennifer, que estaba cerca, dejó lo que hacía y me miró con los ojos llenos de lágrimas. «Es hermoso, hijo», respondí, intentando ocultar la oleada de emoción en mi voz. León se sonrojó, dándose cuenta de que me había llamado papá. Pero luego sonrió, y ese momento iluminó toda la habitación. Otra vez, mientras Jennifer le daba una taza de chocolate caliente, él la llamó mamá. Vi cómo ella giraba rápidamente el rostro para secarse las lágrimas antes de que él pudiera notarlo. Esos pequeños momentos eran la prueba de que estábamos construyendo una familia real. Los vecinos comenzaron a fijarse en León. Pasaban por la tienda y lo veían trabajar con esmero, y no dejaban de elogiarlo. «Ese niño es un encanto, Russell», me dijo la señora Mary, la dueña de la panadería frente a la florería. «Míralo cómo trabaja con tanto empeño. ¿Quién no lo querría?». Sus palabras me llenaron de orgullo,
pero también me recordaron algo. León no era solo nuestra alegría, también estaba encontrando un lugar en la comunidad. Estaba recuperando poco a poco la luz en su vida, y yo estaba decidido a protegerla. Pero no todo era fácil. Aunque León sonreía más y se abría poco a poco, sus cicatrices emocionales seguían allí, ardiendo como heridas que aún no sanaban. Por las noches, a menudo lo escuchaba despertarse sobresaltado, con sollozos ahogados que escapaban desde su habitación. Una noche corrí hacia él y lo encontré acurrucado en su cama, empapado en sudor, con los ojos abiertos de par en par por el terror. «Soñé con papá», susurró, temblando. Me encerraba en un cuarto oscuro. Me golpeaba. Lo abracé con fuerza, intentando consolarlo, aunque mi corazón se rompía en pedazos. Las noches de lluvia eran las peores. Cada trueno lo hacía estremecerse, escondiéndose en un rincón como si aquel sonido lo devolviera a la noche aterradora en que huyó hacia nosotros. Jennifer y yo hacíamos todo lo posible por ayudarlo. Cuando las pesadillas lo despertaban, nos sentábamos a su lado, le contábamos historias divertidas o dejábamos la luz encendida para que se sintiera seguro. Jennifer lo animó a unirse a actividades en la escuela, al club de arte, al equipo de fútbol, para que hiciera amigos y se sintiera querido por quienes lo rodeaban. «León, eres un niño increíble», le decía, despeinándole el cabello con ternura. «Mereces ser feliz y estamos aquí para ayudarte». Él asentía, aunque sus ojos mostraban todavía un destello de duda, como si aún no estuviera completamente seguro de que realmente estaba a salvo. Sabíamos que nuestro amor no bastaba por sí solo. Las heridas de León necesitaban atención profesional. Después de conversarlo, Jennifer y yo decidimos llevarlo con una psicóloga infantil, la señora Clara, una mujer amable con una voz tan suave como una canción de cuna. En las primeras sesiones, León se mostró reservado, pero Clara tuvo paciencia, utilizando juegos e historias para ayudarlo a abrirse. «Ha pasado por mucho», nos dijo después de una de las consultas. «Pero es más fuerte de lo que cree. Con tiempo y apoyo, sanará». Y lentamente, empezamos a ver destellos de esperanza. León comenzó a compartir más, no solo con Clara, sino también con nosotros. Una tarde, llevó un dibujo a la mesa durante la cena, un campo de flores bajo el sol, con 3 personas tomadas de la mano. «Estos son ustedes, la tía Jennifer y yo», dijo, con voz tímida pero orgullosa. Miré el dibujo, con los ojos humedecidos. En la tienda, León encontraba alegría en arreglar flores, usándolas como una forma de expresarse. Escogía cada flor con cuidado, las acomodaba con una delicadeza sorprendente para un niño de 12 años. Cada ramo que creaba era un paso hacia adelante, una señal de que estaba volviendo a la vida. Una tarde, mientras los 3 acomodábamos flores afuera de la tienda, León levantó la mirada hacia Jennifer y hacia mí. «¿Puedo quedarme aquí para siempre?», preguntó con voz suave, cargada de esperanza. Me arrodillé, tomé su mano y sonreí. «Por supuesto, León. Esta es tu casa». Jennifer lo rodeó con un abrazo desde atrás. Y en ese instante, bajo la luz dorada del sol, supe que habíamos encontrado una familia verdadera. No en la sangre, sino en el amor y en el sacrificio. Con el paso de los meses, nuestras vidas fueron tomando un nuevo ritmo. León, aquel niño que una vez temblaba bajo la tormenta, había recuperado la luz en sus ojos. Su sonrisa se volvió más amplia, ya no tímida ni vacilante. Cada tarde, después de la escuela, pedaleaba con entusiasmo su bicicleta hasta Blossoming Days, ansioso por ayudarnos. Al verlo, mi corazón se llenaba de orgullo, como si realmente fuera mi hijo. Nuestra florería floreció como nunca antes. Los clientes venían no solo a comprar flores, sino también a conversar, a ver de cerca a nuestra pequeña familia, una familia rebosante de vida y amor. La señora Mary, la dueña de la panadería de enfrente, solía pasar trayendo una caja de galletas para León y lo llamaba el chico de oro de la florería. El señor Tom, dueño de la cafetería de la esquina, se quedaba contando historias divertidas que hacían reír a carcajadas a León. Esos momentos simples llenaban nuestro local de risas y calidez.
Nuestra pequeña casa en los suburbios de Madison, la misma que estuvo a punto de perderse por las deudas de Grady, ya no era solo una propiedad. Se había convertido en un santuario de fe, protección y verdadera unión, la vida que Jennifer, León y yo habíamos construido juntos. Al mirar atrás, no podía evitar maravillarme de lo que había superado. Yo había sido el hijo invisible, siempre cargando con las exigencias de mi familia. Mis padres, que nunca vieron realmente mis esfuerzos, siempre esperaban que sacrificara todo por Grady, el hermano al que habían mimado desde niño. Durante mucho tiempo pensé que viviría eternamente a su sombra, como el hijo olvidado. Pero cuando León llegó a nuestras vidas, cuando apareció aquella noche lluviosa buscando refugio, encontré la fuerza para defender lo que era correcto. A pesar de las traiciones, a pesar de la amenaza de mis propios padres de desheredarme, me mantuve firme en mis convicciones. En las noches, cuando la casa quedaba en silencio, reflexionaba sobre todo lo sucedido y entendía algo esencial: la familia no se define por la sangre. La familia son aquellos que están contigo, que te protegen cuando eres más vulnerable y que están dispuestos a sacrificarse por ti. Grady y mis padres pueden compartir mi sangre, pero nunca fueron mi verdadera familia. León y Jennifer, en cambio, me mostraron el verdadero significado de esa palabra. Para salvar a un niño como León, a veces se necesita el valor de enfrentarse incluso a tus propios parientes, de romper la ilusión de lazos falsos. Una mañana fresca, mientras la luz dorada del sol se filtraba entre los árboles de nuestro jardín, Jennifer, León y yo colocábamos macetas frente a la tienda. Macetas con margaritas amarillas, rosas rosadas y dalias vibrantes se alineaban como contando una historia de vida y esperanza. León, con el pequeño delantal que Jennifer le había cosido, regaba cada maceta con cuidado, su rostro iluminado. De pronto, levantó la mirada hacia mí, con los ojos brillando. «Papá Russell», dijo con inocencia, «¿puedo llevar unas flores a mi maestra hoy?» Me quedé paralizado, el corazón dando un vuelco. «Papá Russell». Dos palabras simples, pero tan poderosas que me llenaron los ojos de lágrimas. Me arrodillé, puse una mano sobre su hombro y sonreí. «Claro que sí, León», respondí, con la voz cargada de emoción. «Elige el ramo más bonito. A tu maestra le encantará». León sonrió radiante y corrió hacia la tienda para escoger un manojo de margaritas blancas. Jennifer se puso a mi lado, apretó mi mano y sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Nuestra historia encontraba su cierre en ese instante, bajo el sol resplandeciente, mientras los tres estábamos juntos frente a la florería. León, abrazando su ramo, saltaba feliz, mientras Jennifer y yo lo observábamos con el corazón desbordado de alegría. Nuestra casa, la tienda, las dificultades que habíamos enfrentado, todo se fundía en una imagen completa, símbolo de un nuevo comienzo. No solo nos habíamos encontrado los unos a los otros. Habíamos descubierto el verdadero significado de la familia. No en promesas vacías ni en favoritismos ciegos, sino en el amor, en la responsabilidad y en el coraje de proteger a quienes amamos.